Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Y estamos con la última entrevista de esta mañana. Estamos con Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto saludarte, Fernando, un placer. Oye, creo que nunca probablemente se ha hablado tanto en el último tiempo. No estoy hablando solamente de los sucesos derivados de ni el estallido social ni la pandemia, sino que en general, desde hace ya bastante tiempo que se viene hablando de lo que son las infraestructuras digitales, todo lo que significa sostener los procesos telemáticos, todo lo que significa generar la viabilidad del 5G que se viene encima, en fin. Y esto venía de antes de la pandemia, pero si es que hay algo que la pandemia ha probablemente visibilizado mejor que nada, ha sido, entre otras cosas, varios criterios de desigualdad, una de las cuales, probablemente la más importante de todas a la hora de conexión, es esta, de que estamos conectados de una forma tremendamente desigual desde el punto de vista de la estructura para poder tener acceso a toda la información vía digital. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú los proyectos de ley que eventualmente, no sé si es que están ya en el Parlamento o debieran estar en el Parlamento para corregir aquello? Sí, hay dos proyectos de ley, Fernando. Uno que es de hace como 6, 7 años, que lo presentó el senador Girardi con el senador Osandón, que consagra Internet como un derecho humano, a propósito de las resoluciones de Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Hubo toda una discusión hace bastante tiempo en donde los estados suscribieron este compromiso de establecer como un habilitador de derechos, ¿no? Las personas en una sociedad de la información y de la comunicación, en el ambiente digital, tenían que asegurarse también que se respetaran las condiciones para que los ciudadanos pudieran hacer valer sus derechos. Y hay un proyecto presentado, el último que presentó la presidenta Bachelet en marzo de 2018, que es Internet como servicio público. Por tanto, toda la discusión que se ha generado a propósito de lo que tú cuentas, de entender la esencialidad del servicio, de cómo la estructura del Estado participa activamente como un promotor precisamente de ir corrigiendo esta desigualdad estructural, entre ellas la digital, porque el 100% de la inversión del sector de telecomunicaciones en Chile, Fernando, el 99% es inversión privada. El Estado tiene el 1% de toda esa inversión, fundamentalmente subsidio a la oferta, como es hacer el cable de fibra óptica austral hacia Puerto William, los cables de fibra, sin facilitar un poco la infraestructura, pero desde la lógica de la oferta. No existe una estructura que facilite los subsidios a la demanda. Entonces, en el Senado, ya se aprobó en el Senado el proyecto como servicio público, y ahora está en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados para ser discutido. Ojalá ahí los parlamentarios que lo tienen también dentro de su discurso lo pueden agilizar. Y lo que tú dices es efectivo, no hay posibilidad hoy día de entender ni los desafíos del país en una sociedad digital, y sobre todo los cambios tecnológicos, Fernando. Tú bien sabes que la sociedad, lo que más ha impactado en la sociedad es precisamente los cambios tecnológicos, de todo, desde el invento, ¿cierto?, del automóvil hasta lo que hoy día entendemos por la digitalización y la transformación digital. Por tanto, yo entiendo y entendemos, nosotros en Flaxo escribimos un documento de la Constitución digital de cómo debieran ser estos tópicos mínimos que los constituyentes también tuvieran para poder conversar y plantearlo en la nueva Constitución. Sí, es bien interesante lo que estás diciendo. Estamos conversando con Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Fíjate que es bien interesante lo que tú dices, porque tú tienes realidades tan diversas. Por ejemplo, hay gente que cuando tú hablas de Zoom, pero no solamente sabe exactamente de qué se trata, sino que además lo tiene y no necesitas explicarlo. Y otras personas que básicamente eso es la onomatopeya del ruido de un mosquito, digamos. Zoom, listo, ya, chao. Y por lo tanto no hay acceso a cosas que, como se ha demostrado, Rodrigo,
por ejemplo, en ámbitos particulares como la escuela, la educación y particularmente la educación rural, bueno, básicamente una pandemia o te saca de las posibilidades de tener clases o no, porque no hay alternativa, digamos. Sí. Nosotros Ahí, todos Fernando, probablemente hay una- aquí, muchos de los que estamos escuchando, tenemos posibilidad de conectarnos. De hecho, yo he entrevistado ya 4 personas, que son 2 paneles, desde que partimos en la mañana y no he visto a nadie cara a cara. Pero eso que parece tan cotidiano hoy día para un sector de la población es todavía, pero entiéndeme, descubrir, qué sé yo, descubrir lo básico para muchas personas es algo tremendamente difícil de conseguir. Sí, por supuesto. Imagina que a propósito de la instalación de la convención, uno de los temas, ¿cierto?, de la mala gestión era precisamente la falta de conectividad. Exactamente. Entonces, tú dices, claro, si esto pasa acá, en el epicentro de la centralidad del país, imagínate en la ruralidad, que precisamente las principales brechas que nosotros tenemos como país tienen que ver con la ruralidad, con la falta de ingresos, con el género. Las mujeres están mucho peor, mal conectadas y acceso y habilidad y competencia, y los adultos mayores. Por tanto, toda la estructura y lo estructural del país en esto se petrifica, se consolida. Mira, hay una resolución, Fernando, de la Superintendencia de Educación, que el dictamen 55. Ese dictamen 55, tú sabes que la ley CEP, las subvenciones que permiten a los colegios, a los directores de la escuela, poder equipar tecnológicamente a los colegios, comprar computadores, comprar internet, en fin. En el 2020, a propósito de la comisión en el Senado, se le invitó al superintendente de Educación, le dijo, señor superintendente, ¿cuál es el plan que ustedes tienen para que los niños que están en las casas y no pueden acceder al colegio puedan acceder a internet o a un computador? Y la verdad que no sabemos. ¿Y por qué no hace una modificación y lo ajusta a la pandemia? Bueno, y salió este dictamen 55. Yo te afirmo, creo, Fernando, que de los 300 y tantos alcaldes, creo que 100 con suerte saben que hoy día los colegios están habilitados de poder llevar internet al hogar con un computador, y no solamente al alumno, sino que al profesor y al asistente de la educación. ¿Y cómo funciona la conexión esa? Claro, hoy, por ejemplo, el alcalde Romeral, Carlitos Vergara, que yo le pregunté a Carlitos Vergara ahí en la cordillera, la precordillera de Curicó, ¿cómo lo han hecho? Bueno, ellos efectivamente han ocupado la ley CEP, han comprado el 98% de los niños vía licitación, vía compra pública, han podido comprar computador y han podido también definir qué tipo de conectividad. Donde se ha podido llevar un módem a través de una conexión móvil, lo han hecho, y donde han podido llevar con fibra óptica a la casa, lo han podido hacer. Por tanto, tú dices, mira, existe una arquitectura normativa que, a pesar de los pesares, si tuviéramos la capacidad del ingenio y también la voluntad del gobierno de poderlo socializar, podríamos estar hoy día generando esta infraestructura habilitante, porque el modelo va a ser híbrido, ¿no? Tú al computador, si le entregas un computador al niño, después no se lo puedes quitar, ¿no? Por tanto, toda esta lógica que era como de comodato, ¿no? Yo le entrego a un niño un computador y después, bueno, cuando termine el año escolar me lo va a devolver. No, porque hoy día el formato de la escuela va a ser continuo, entonces va a estar presencial, también va a tener que, si ya lo capacitaste, le entregaste competencia, también va a tener que profundizarla en el hogar. ¿Te acuerdas tú también, Fernando, que está todo el tema de la ley del teletrabajo, donde la empresa, si le dice al trabajador tiene que hacer trabajo en su casa, y la ley le dijo, bueno, si usted quiere que el trabajador esté en su casa, usted también tiene que pagarle la conexión a internet. Entonces, no sé si la Dirección del Trabajo esté también verificando o fiscalizando que el trabajador que esté en su casa, el empleador le pueda facilitar las condiciones para que pueda trabajar en el hogar. Sí, a ver, si te entiendo bien, Rodrigo, lo que tú estás señalando es que hoy ya hay instancias que permiten, con costo para el Estado, de facilitar una serie de posibilidades de conexión que no están siendo usadas. Exactamente. Yo creo que hay un desconocimiento por parte de las autoridades de lo que pueden hacer para mejorarle la posibilidad de conectarse a las personas. Otro ejemplo,
Eso es mejorarle la vida a las personas en última instancia, no solamente la posibilidad de conectarse, digamos. Por ejemplo, mira, ¿por qué es tan importante esta figura del gobernador regional y del alcalde? Porque en otros países, mira, por ejemplo, yo digo, mira, ya, yo sé que en este lugar, en esta localidad, hay mala conectividad. Ok, tú dices, mira, la empresa de telecomunicaciones no hay interés, ok, ya, ponte tú que tenga interés, ya sabe que esto es una tarea país, usted, por la condición en que estamos, usted tiene que estar allí. Ok, la empresa te dice que, pero la sobreburocracia y la permisología hace que para yo tirar un cable de fibra o para poder llegar con una antenita a donde vive ese niño, tarde en promedio en Chile 1 año 4 meses. Eso es lo que se demora, entre que yo vaya y le pida un permiso al director de obras municipales para poder llegar con conectividad a este lugar donde todos sabemos que hay falta de conectividad. Entonces, ¿qué ha hecho otros países? Y ningún país sofisticado, así que tú digas, mira, estos tipos, no. Por ejemplo, nuestros vecinos en Perú, en Ecuador, en Brasil, dijeron, a propósito de la pandemia, esto no puede, los permisos no se pueden demorar más de 2 semanas. No puede. Pero sí, estamos diciéndole a la gente que se vaya a quedar en su casa, que trabaje, que estudie, que acceda a prestaciones de salud y que se informe de su hogar, no se puede un permiso durar 1 año 4 meses, ya pasó la pandemia. Entonces, hay formas de que el aparato público reaccione de manera innovadora. Es decir, si estamos frente a una situación excepcional, no podemos aplicarle las mismas soluciones. Lo mismo que, no sé, Fernando, tú dices, si tú mirases todo el estudio de la serie estadística de la Ipsos, ponte tú, desde el año 90 al año hasta el actual año 2020. Tú dices, mira, estos son los 7 problemas que siempre han aparecido como los principales problemas de la ciudadanía. Empleo, pensiones, salud, educación. Y no ha variado, solo cambian de orden, ¿no? Entonces tú dices, mira, no, ya sabemos cuál es el problema, ¿no? Lo que hemos fallado es la solución, ¿no? Que tienen que ser incrementales, no pueden ser soluciones únicas, en fin. Y en el tema de la conectividad lo mismo. En algunas partes va a ser una solución distinta, va a ser fibra, va a ser una red móvil, va a ser una solución satelital, pero la arquitectura del Estado tiene que ajustarse a la excepcionalidad. Ahora, déjame insistir en un punto porque me parece muy interesante lo que estás diciendo, Rodrigo, y es que tú planteas abiertamente que no hay un obstáculo para que, en términos normativos, digamos, para que pueda instalarse conexión en prácticamente todo Chile. Lo que hay básicamente es una burocracia que la frena. Exactamente. ¿Qué permite, qué habría que hacer suponiéndote si tú eres alcalde, tú eres una persona que ahora gobernador regional, por ejemplo, y tú quieres que para tu localidad haya pleno contacto y plena conexión? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo debiera ser idealmente el paso para capitalizar estas medidas que ya están disponibles? Mira, lo primero, que hoy día con la figura del gobernador regional tú puedes hacer una agenda digital regional. Esa figura no existe en Chile. Hay una agenda digital nacional, no existen agendas digitales construidas desde los territorios. Hoy día los gobernadores regionales van a tener la posibilidad, entre sus competencias, también crear corporaciones público-privadas, ¿no? Que una de esas podría ser perfectamente una de que haga una agenda digital, donde concurra los públicos y donde concurre el sector privado. Una nueva generación de alianza público-privada. Lo otro tiene que ver con decir, bueno, ¿cuál es la arquitectura de subsidios que existe en Chile? Bueno, hoy día solo existe oferta. Hoy día, desde el gobierno de la presidenta, y también ha continuado, se están generando planes regionales del Fondo Nacional de Infraestructura. Y tú tienes, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, tú ya tienes proyectado de aquí a los próximos 2 años fibra óptica nacional, por lo menos en 8 regiones del país. En Santiago, en Los Lagos, en Punta Arenas, en Aysén, en Tarapacá, en fin. Todas las regiones están, junto con los consejeros regionales, definiendo cuál es su arquitectura de infraestructura de fibra óptica. Y eso va a estar resuelto entre 2 y 3 años. Entonces, el problema que nos queda es cómo llegamos desde la casa de Fernando a conectarse al punto de acceso. Entonces, hay distintas estrategias, desde ocupar los subsidios, podemos decir este subsidio, entre comillas, la demanda que tiene educación para los alumnos, para los profesores y para los asistentes de educación. Hay un plan rural, precisamente porque ahí hay que llegar con una solución distinta. En algunos países como Inglaterra, a la casa de Fernando, que vive en Loncomilla,
se le subsidie para que Fernando con un cable de fibra llegue al punto de acceso, no al revés. Entonces se genera competencia también porque no existe un ISP público. TVN podría hacerlo, la ley, recuerda tú, Fernando, que la ley a Televisión Nacional le faculta para ser un operador de infraestructura de servicio de telecomunicación. Entonces, si uno dice, mira, si esto no es atractivo para el mercado, Televisión Nacional puede generar una empresa de telecomunicaciones, sí, lo puede, la ley lo faculta. ¿Puede proveer Internet? Sí, puede proveer Internet. Entonces, hay formas en donde el actual esquema normativo y de la arquitectura legal del país te permite hacerlo de manera distinta. Sí, ¿Por qué pasa? No, estaba pensando que interesante que pusiste de Fernando que pudiera tener acceso en Loncomilla, porque mi abuelo tenía un campo en Loncomilla, fíjate, nada más, nada menos. Mira. Un molino, digamos, un molino de grano que estaba ahí en Loncomilla y que hoy día es, entiendo, un monasterio, un convento de las monjas francesas. Mira, pero mira, achuntaste medio a medio con el nombre y la posibilidad. Ahora, interesante lo que planteas, Rodrigo, porque de alguna manera aquí no está la excusa de que, mira, no está construida ni está diseñada la red normativa de cómo esto cosa funciona, sino que es básicamente un problema de aplicación. Si seguimos dando la vuelta tanto tiempo, Fernando, tanto tiempo, años discutiendo, ¿y cómo llegamos? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hagámoslo. Hoy día, ¿qué tenemos hoy día para hacerlo? Desde el punto de vista, el Ministerio de Salud habla, ¿cierto?, del hospital digital, de la licencia médica digital. Eso va a ser súper complejo. Sí. Para un consultorio de San Clemente arriba de la precordillera. No, porque no hay acceso a Internet. Entonces le está diciendo tú al médico que haga una licencia médica digital. Y así sucesivamente. Hoy día existen las posibilidades de que hoy día, con lo que tenemos, pero de manera transversal, porque esto siempre lo he visto subtelo, ¿sí?, de telecomunicaciones, y súper de fierro, súper de manera segmentada. Esto es hoy día sumamente transversal. La senadora Órdenes, que está presidiendo la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, convocó a todos los actores a conformar una agenda de transformación digital al año 2035. Entonces ella dice, mira, esto ya no solamente es conectividad, esto es la digitalización. Y Chile post pandemia, y más aún, Fernando, imagínate la diferencia de la CACEN. Nos vamos a encontrar con ciudadanos mucho más pobres y una sociedad mucho más desigual. Imagínate que el año 2013, a propósito de la CACEN, el 2017, el quintil más rico ganaba 13.7 y hoy día gana 35 puntos más que el quintil más pobre. Entonces, en tema de conectividad va a haber un problema también en tener la capacidad de pago, ¿no? Es decir, tengo las 20 lucas para poder pagar 600 megas, tengo las 15 lucas para poder pagar un plan móvil, que hoy día es básico, ¿no?, que es elemental. Por tanto, también nos vamos a encontrar con la necesidad de también ir a cubrir esos temas de brechas que no estaban en la discusión pública, ¿no? Si tengo la plata para pagarlo o no. Pero nos vamos a encontrar con un país muy pobre. Ahora, ahí hay un punto que empalma un poco también con todo lo que está ocurriendo ahora, digamos. Porque, te lo pregunto, ¿tú ves aquí algún tipo de posibilidad en términos de probablemente derechos digitales como concepto que puedan ser plasmados en una futura constitución? Absolutamente, porque ya algunos convencionales ya lo han levantado. Nosotros hicimos, como te contaba, en Flaxo, este trabajo de levantar las propuestas de los convencionales, como la primera parte. Sí. Y nos encontramos que, ponte tuvo de 31.000 propuestas que levantó el observatorio, tú lo has entrevistado, la Pamela Figueroa, todo el levantamiento que ellos hicieron del observatorio por una nueva constitución, detectamos más de 15.000 propuestas que tenían que ver o estaban relacionados con el mundo de plasmar lo digital dentro de la nueva constitución. Entonces, de las propuestas que salieron a la luz, tenían que ver con asegurar ciertos derechos, una sociedad, un estado de bienestar que asegura derechos como el acceso universal a Internet, una mejor conectividad para el país y también resguardo a la ciudadanía frente a la tecnología actual, tales como el derecho a la desconexión, el derecho a la intimidad y a la seguridad digital de los datos personales. Entonces, es una conversación
que va a estar presente, ya alguno, incluso nuestro amigo Roberto Celedón de la Lógica de los Derechos Humanos también habló hace poquitos días, decía, lo digital también tiene que resguardar los temas de derechos humanos y la privacidad de las personas. En fin, va a ser una conversación que sin duda va a tener un capítulo especial dentro de la nueva Constitución. Ahora, sácame una duda, tú lo mencionaste en el contexto de esta entrevista. ¿Por qué la brecha digital, digamos, afecta mucho más a mujeres y personas con bajo ingreso? Con bajo ingreso parece bastante razonable porque hay costos que incurrir, pero ¿por qué habría de tener un factor mucho más duro con la mujer que con el hombre en ese sentido? Mira, por algunas razones, entre otras, por ejemplo, tú sabes que casi entre la deserción escolar o la deserción de educación, las mujeres por lejos presentan mayor término, no terminan la educación escolar básica, ¿no? La mayoría de los quintiles más pobres, ¿cierto?, son lideradas por mujeres. Por tanto, todo lo que tenga que ver con ingresos y la redistribución de los ingresos dentro de la familia va aparejado con las prioridades, ¿no?, de comer, de pagar la luz, de pagar otros servicios básicos y esenciales. Y en el mundo del mundo laboral, la poca participación de las mujeres en lugares similares a los hombres, o de jefatura, o de liderazgo, ¿cierto? Las mujeres tienen y pérdida de habilidades digitales porque los colegios también no sufrieron o no fueron beneficiadas o no participaron, ¿cierto?, de todo lo que eran las competencias y las habilidades digitales en desmedro de optar por otras tareas. Entonces, la mayoría de los problemas que se tienen que ver por la estructura de género es porque en la invisibilidad, de la industria, hay muy pocas mujeres que participan de la industria digital. Tú ves la mayoría de los altos cargos, hay muy pocas mujeres, y de la industria más dura, ¿no?, del sector de telecomunicaciones, la mujer tiene una participación muy menor. La mujer no ha tenido todavía una participación activa en el rubro digital. Pero en el mundo escolar nos encontramos con la principal diferencia, es que tiene que ver con la deserción escolar. La mujer abandona mucho antes la educación básica y la educación media. Por tanto, todo lo que va generando en su medio, claro, la va postergando. Entonces, cuando se quiere meter al mundo digital, de las habilidades, de un microemprendimiento, de un emprendimiento, le cuesta el triple. Claro, porque postergó en pro de priorizar otras actividades. Sí, eso es un fenómeno que en realidad, porque tú ves hoy día en la vía, sobre todo de las principales ciudades, un tráfago de movilidad laboral, de movilidad social incluso, donde, básicamente el ingrediente común para todo es el acceso que tú tienes a la tecnología disponible. Hoy día vemos que hay, casi, 2 celulares por persona, pero y hay mucho televisor, pero a la hora de, por ejemplo, que eso tenga incidencia en las posibilidades económicas de las personas, varía, pero profundamente de un segmento a otro. Exactamente. Pero los datos que nosotros tenemos, ponte tú que de las personas que no tienen teléfono celular, la mayoría son mujeres, más del 34%, y son mayores de 60 años. Y ahí pasa otro fenómeno también con los adultos mayores. A mí me tocó participar de un estudio, Fernando, que era como habilitar nuevos aparatos telefónicos para los adultos mayores, que eran, ¿te acuerdas tú de los Nokia que introdujeron en el mercado unos teléfonos con los números bien grandes, sí, que solamente tenían para 2 operaciones, para llamar, ¿cierto?, y otra cosa más, y que no tuvo éxito, y fundamentalmente no tuvo éxito porque el usuario que estaba destinado, que era el adulto mayor, dijo, mira, yo ya me siento discriminado, me voy a dar un objeto, que hoy día es el vínculo societal, que es el teléfono móvil, la gran interfaz del siglo XXI, y me está dando algo distinto, por tanto me siento doblemente discriminado, porque ya estoy viejo, ya estoy discriminado, y ahora me está dando un teléfono distinto, o sea, me hace más desigual. Mira, esa fue la lógica. Déjame plantearte un hecho que me lo contó en algún momento dado alguien que hizo el estudio hace ya algún tiempo, para que tú veas cómo sucede, porque esto tiene un borde dramático gigantesco. Estaban investigando por qué, si ya se había introducido durante tanto tiempo
la lógica de la tecnología en todas las operaciones bancarias, en todo lo que tú hacías para transferir, para pagar cuentas, para pagar en línea, todo ese tipo de cosas que agilizaban las cosas, no tenías que hacer colas en un banco ni nada. Bueno, y se dieron cuenta que había un segmento de población de adulto mayor, digamos, que bueno, era muy bajo en el uso de ese tipo de tecnología y todos creían que era porque básicamente no sabían operar los aparatos. Y empezaron a hacer una encuesta, esto te estoy hablando fue hace como algunos 8 o 9 años atrás. Empezaron a hacer una encuesta y empezaron a interrogar a las personas. Y fíjate tú que un porcentaje altísimo de personas sabía perfectamente operar el celular, sabía perfectamente cómo hacer una transferencia, pero en un porcentaje nada despreciable, toda su vida de sociabilidad pasaba yendo al banco. Estaban solos en una casa, vivían solos, no tenían contacto y ir al banco a pagar una cuenta permitía estar en una fila, conversar con otra gente, hablar con el cajero, pasar a tomarse un café. Era un problema humano, no era un problema tecnológico. Exactamente. Y eso es una variable que probablemente a veces se minimiza, claro, se minimiza, claro. ¿No es cierto? Exactamente, por eso se le llama etnografía, más antropología. Recuerda tú, Fernando, por ejemplo, la reforma previsional 1 de la presidenta Bachelet, ¿dónde están los adultos mayores? Y todos digan como, ¿dónde los encontramos? En las casas, y empezó a generarse una política de comunicación en los malls. Pero ¿y por qué esta política sobre la reforma previsional se está haciendo este ambiente privado? ¿Cómo lo pueden llevar la comunicación pública hacia allá? Y los tatas estaban yendo a los malls, estaban socializando en los patios de comida. Ahí se encuentran con otra gente, conversan Exactamente. Claro, están muy solos. Entonces tú tenías ahí a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, tata haciendo talleres en los patios de comida del Mall de la Florida, de Puente Alto, de Maipú. Ahí se estaban congregando. Bueno, muy interesante toda esta materia que además todo lo que puede ser digital va a terminar siendo digital, así que es una cosa inevitable, incluyendo, por cierto, el periodismo. Y te agradezco mucho, Rodrigo Ramírez, por haber estado con nosotros hoy día. No, gracias a ti, como siempre, un placer. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Igualmente. Chao. A todos ustedes tengan un buen día, nos vemos mañana. Chao. Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada.